Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar esta mañana juntamente como hermanos en Cristo para buscar la sabiduría de Dios en su palabra. Y vamos a pedirle al Señor que bendiga este tiempo y luego escucharemos lo que el pan diario nos propone este día. Padre de los cielos, gracias por tu palabra, Señor. ¿Qué haríamos nosotros si no viniéramos a ti y te consultáramos? Sería difícil. Nuestras vidas estarían como un barco entre las olas, que solamente se guía por el viento y anda de aquí a allá. Sin embargo, gracias, Señor, porque nuestra ancla es Cristo. Y podemos nosotros, a través de tu palabra, fortalecernos. Háblanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Cómo quiere Dios que pongas en práctica Santiago 1? ¿A quién necesitarías oír y escuchar? El pensamiento de hoy está escrito por Ann Zetas. Ann escribe: de un lado de la calle, el dueño de una casa exhibe en su jardín un águila gigante envuelta en la bandera de Estados Unidos. El enorme camión que está en la salida del garaje tiene una bandera pintada en la ventanilla y varios autoadhesivos patrióticos en el parachoques. Justo enfrente, el jardín de un vecino tiene carteles que enfatizan las cuestiones actuales de justicia social. ¿Las personas de esas casas pelean o son amigos? Podríamos preguntarnos, ¿es posible que ambas familias sean creyentes en Cristo? Dios nos llama a poner en práctica las palabras de Santiago 1:19. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Muy a menudo nos aferramos obstinadamente a nuestras opiniones y no estamos dispuestos a considerar lo que piensan otros. El comentario de Matthew Henry dice: deberíamos ser rápidos para oír la razón y la verdad de todas partes, y ser lentos para hablar, y cuando hablemos, hacerlo sin nada de ira. Alguien dijo: aprender requiere escuchar. Las palabras prácticas de Dios en el libro de Santiago solo pueden lograrse si somos llenos de su amoroso espíritu y decidimos respetar a los demás. El Señor está listo para transformar nuestro corazón y actitudes. ¿Estamos dispuestos a escuchar y aprender? Oremos. Dios, ayúdame a aprender a escuchar más y hablar menos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, ¿no? Qué interesante. El texto de hoy día, todo hombre debe ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, ¿no? Primeramente tenemos que entender algo. Santiago es la primera carta que se escribe y llega al mundo antiguo, así como lo oyes. Y nosotros tenemos en la Biblia, en el canon del Nuevo Testamento, todos los libros por orden. Empieza en Mateo. Te cuento que Mateo no fue el primer evangelio en escribirse. Así es. Y no es el primer libro en escribirse. El primer libro en escribirse es justamente Santiago. Mira lo que dice Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, ¿no? Quiere decir que definitivamente Santiago estaba comenzando a tratar con el mundo antiguo, enviando una carta porque los cristianos judíos estaban siendo maltratados por judíos, así como lo oyes. Ese es el contexto y esa es la historia detrás de esta carta. Sí, los primeros cristianos comenzaron a huir a los diferentes países del mundo antiguo. ¿Recuerdas Hechos capítulo 2? Ahí tienes una idea de por dónde ellos se encontraban. Dicen que habían cretenses, una isla, y habían personas que venían de lo que tú conoces como las cartas de Éfeso, de Corinto,
venían del norte del África, venían de lo que es la actual Turquía, tenían sinagogas y comunidades establecidas. Santiago lo que hace es escribir a ellos. ¿Qué cosa escribe Santiago? Es un manual de vida cristiana. Animo a que lean la carta a Santiago. Es muy buena. Y la carta a Santiago está dividida, tiene una estructura singular, tiene prácticamente un doble mensaje. Mensaje que es para los cristianos, judíos, que están llegando a estos lugares, y también un mensaje para los que no son cristianos, solamente son compatriotas, judíos. Ambos, cristianos, judíos y judíos, ambos tienen como referente la ley. Esto significa que la tabla de los 10 mandamientos estaban divididas en dos: amar a Dios, amar al prójimo. Si tú lees atentamente la carta, tú te vas a dar cuenta de que hay este pensamiento dentro de la carta. Segundo, los dos grupos en la carta están marcados, ¿sí? Y esta sección que vamos a leer, del versículo 19 en adelante, está dirigida a los cristianos judíos. El otro grupo, vas a notar, no les llama hermanos. La Reina Valera, la NTV, siempre pone este encabezamiento, dice hermanos. Y tú te vas a dar cuenta de que hay un mensaje a ellos y para los hijos de Dios. Este mensaje que nos toca leer hoy día es justamente para la comunidad cristiana. Sí, y el versículo 19 engloba el ideal, lo que debe suceder, ¿no? Todo hombre, ¿no? Cristiano, no cristiano, todo hombre debe ser tardo para hablar y pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. El tema de estos versículos es el enojo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando alguien está enojado? Bueno, termina hablando y haciendo cosas que no debe. Y así como lo oyes, ¿no? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Dios está esperando de nosotros una vida cristiana diferente. Sí, una vida basada en actos de amor. Sí, el hombre ha sido creado con el propósito de hacer buenas obras. Escucha bien, ¿ah? Porque esto te compete a ti y a mí. Dice, el verdadero hombre tiene como objetivo hacer las buenas obras. Versículo 27 dice: la religión pura y sin mancha delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas, sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. La versión NTV, la religión pura, verdadera de los ojos de Dios, Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos, de las viudas, de sus aflicciones, y no dejar que el mundo se corrompa. Está más clarito, ¿no? Bien, mira qué interesante todo lo que Santiago, y a propósito de Santiago, no se llama Santiago. Este es un nombre que lo traduce así la Reina Valera, la Vulgata Latina. En realidad es una mezcla de latín, ¿no? Santis Jacobo, ¿no? Suena como Santajo, ¿no? Y se traduce de esta manera, pero en realidad es Jacobo, ¿no? La carta debería decir Epístola Universal de Jacobo. Ese es su nombre, ¿no? Solo que la primera iglesia manejaba el idioma latín y produjo esta transliteración equivocada, ¿no? Bueno, el versículo 19 en la NTV dice: mis amados hermanos,
quiero que entiendan. Y este es el mensaje, es profundo e impactante, ¿no? Quiero que entiendan. ¿Qué quiere decir los cristianos que los primeros lectores no entendían? ¿No? Yo pienso de que a veces cuando uno está pasando problemas, su razón se nubla, ¿no? Lo que va a hacer la palabra es centrar su razón. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse, ¿no? Aquí interesante como Santiago hace una declaratoria, ¿no? Eh, cómo debe ser el trato entre hermanos y debido a las injusticias que ellos pasaban. Cuento una de ellas, para que tú entiendas por qué Santiago está trabajando el carácter de estas comunidades, ¿no? Muchos de ellos huían por la persecución romana que había en Israel. Terminaban viajando a los Estados Unidos de aquella época, ¿no? Era cualquier país circundante, cualquier país era bueno ir a vivir, menos Israel, porque Israel estaba de cabeza. ¿Qué pasaba? Llegaban a las comunidades judías. Se supone que las comunidades judías deberían abrazarte, extenderte la mano, amarte, porque en eso está basado la filosofía de la comunidad judía, que la ley los ampara en este sentido. Sin embargo, sus propios paisanos abusaban de ellos, cogían como mano de obra barata. Muchos de ellos estaban enfermando, sí, estaban pasando situaciones terribles. Por eso encontramos en Santiago capítulo 1, versículo clásico que dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. O sea, imagínate la situación en la que estaban, ¿no? Es importante que como cristianos practiquemos este principio de oír. Nuestro Padre, el Señor, nos oye todos los días. Sí, nos oye todos los días. Y Él lentamente nos habla a través de su palabra constantemente. Y Él es demasiado lento para la ira, ¿no? Pero tú recuerda, va a haber un momento en que tú vas a ver la ira de Dios. La vas a ver desde el lado de Dios. Sí, porque estaremos al lado del Señor. El Señor va a desatar su ira contra los hijos de impiedad. Así que no te preocupes. Descansa en el Señor. Yo todos los días oro por el continente africano y veo cómo el terrorismo aniquila, ¿no? Ya no asesina, sino aniquila a las personas, nuestros hermanos africanos, aniquila, ¿no? Y nosotros tenemos que descansar en la soberanía de Dios. Él defenderá a sus hijos de la manera que menos nos imaginamos. Y por último, la ira de Dios vendrá sobre los hijos de ira, dice Romanos capítulo 1. Muy bien, así que la ira del hombre nunca, nunca, dice el versículo 20, obra la justicia de Dios. Y pues nosotros venimos con un gran problema en nuestras mentes, ¿no? Y hay algunos que son galones, abusivos, dominantes, ¿no? Y que si van a tomar la justicia por su mano, pues va a terminar muy mal, ¿no? Por lo cual, Jacobo nos invita a nosotros a desechar toda inmundicia, abundancia de malicia. Dice que recibamos con mansedumbre. Esta palabra mansedumbre hay que explicarlo un poquito. La palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas, ¿no? Mira qué lindo
la estructura de este libro, ¿no? La NTV dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad. Ahí está la palabra mansedumbre, ¿no? Acepten con humildad, dice el versículo 21, la palabra de Dios que les ha sembrado en el corazón, porque tienen el poder para salvar su alma. Y la humildad no tiene que ver nada con la pobreza, ¿no? Hay gente que piensa que tiene que ser pobre para ser humilde. No, 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 estás equivocado. La humildad es un carácter. Ya lo vimos a Jesús lavando los pies de los discípulos. ¿Y qué cosa él vio? Una necesidad. Y atacó esa necesidad. Y eso es humildad. ¿Qué te parece? La ejecución de un buen carácter en la vida. Jesús le tocó lavar los pies. José, hermano, hermana, de repente a ti te toca ayudar con humildad a alguien. Ejercita tu carácter, porque si lo ejercitas, entonces tú no vas a tener problemas de enojo. Sí. Sociedades que trabajan en el desarrollo comunitario, le llaman así, ¿no? Si alguien comete un delito, dicen que la mejor manera de que se estabilice dentro de la sociedad es que haga trabajo comunitario. No te cuento que esto está basado en la Biblia. ¿Sí? ¿No? Y sería bueno que en el Perú muchos hagan trabajo comunitario, ¿no? No solamente la palabra va a reformar la mente del ser humano, no las estrategias técnicas de salud mental. La palabra de Dios tiene poder para reformar la mente del ser humano. ¿Qué es lo que puede hacer en la vida de las personas? Hermano, hermana que me estás escuchando, hermano que verás este video. Bueno, practica las buenas obras con tu prójimo. De repente tú conoces a alguien que está en necesidad y que ayudarle, ¿no? Durante estos días estoy ayudando a un muchacho que se llama Brian Daniel, que está en Huancayo, ¿no? Y estoy yendo para darle clases solamente a él. Él tiene cáncer, ¿no? Nuestra misión como cristianos es ayudar. ¿Sabes qué es lo lindo? No solamente voy yo, ahora se están sumando más hermanos. Están yendo, bendiciendo y animando a Brian Daniel. Ese es el carácter que debe imperar los hijos de Dios, ¿no? Dice el versículo 22 que no solamente tenemos que ser oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. Sí, mira, dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Wow, esto duele, ¿no? Sí, porque la palabra de Dios para nosotros es viva todos los días. Aunque yo puedo estar haciendo más cosas, sin embargo la palabra me recuerda de repente en algún momento yo puedo dejar de hacer las buenas obras. La NTV dice, no solo escuchen la palabra de Dios, punto y coma, tienen que ponerla en práctica. Hermanos, los teólogos tenemos un gran problema. Si saben cuál es nuestro problema, sabemos mucho, a veces sabiendo mucho, hacemos poco. Y yo lo reconozco, es complejo y difícil. ¿Sabes qué es lo lindo? Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que amarnos. A veces yo aprendo de mis hermanos. Y hermanos que sin ser tan teólogos, son bien prácticos en la fe. Y eso hay que imitar. Lo bueno tenemos que imitar. Sí. Cuidado. La NTV termina diciendo de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Hermano, no te engañes, no juegues a ser cristiana, cristiano.
tienes que obedecer la palabra de Dios. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, ¿no? La NTV dice, pero si escuchas la palabra, no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Nada más. No hay otro. No hay otra persona en quien pensar, solamente en mí. Yo. Yo necesito. Y me pregunto al espejo, ¿no? ¿Qué necesitas, Pastor Mike? Yo necesito lo siguiente. Anota, Mike, ¿no? Oye, hermano, eso sería como una enfermedad mental, ¿no? Hablando contigo mismo. Mira cómo desarrolla su carta Santiago, ¿no? Jacobo. Por último, el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era, ¿no? Porque está hablando de que solamente el que se mira al espejo es el que está pensando en sí mismo, más el que mira atentamente, escucha, está diciendo que mires a las personas. Más el que mira atentamente ¿qué dice? La perfecta ley, la de la libertad y perseverancia en ella. No siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado por lo que hace. ¿Qué te parece? Hay gente que le gusta mirar la necesidad de las personas para actuar con su carácter. Estás equivocado, hermano. Obedece a la palabra de Dios. Sí, por eso en el versículo 27, cuando tú miras la ley de Dios te confronta con los grupos que ya el Señor ha establecido que deben recibir ayuda. ¿Quiénes son? Los huérfanos, las viudas. ¿Sí? Ojo, tienes que guardarte del mundo. El mundo es un veneno. Terminamos. Si alguno se cree religioso entre vosotros, no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión de tal es vana. Lo pongo en lenguaje más sencillo de la NTV. Si afirmas ser religioso, tú me dirás, pero pastor, religioso es ser malo. No, no, no. Cuando tú venías al templo y te sentabas, ya ese era un acto religioso. ¿Ya? Y la religión no es mala. Es mala cuando tú desde la religión quieres alcanzar a Dios. Esa es otra cosa. Escucha bien, si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, engañas a ti mismo y tu religión no vale de nada. Parece que esta partecita estaba dirigida a aquellos que estaban ocasionando daños a los cristianos judíos. Bien, hermanos, gracias por tener este tiempo con nosotros. Gracias por meditar en la palabra de Dios. Te animo a que sigas leyendo la Biblia. Te animo a que sigas estudiando la Biblia. Bien, antes de irnos, si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto estoy aquí para responderla. Muy buenos días a los que nos acompañan. A Milagros, a Lisa, a Giovanna, Pamela, Abelito, Alex. ¿Alguno tiene alguna consulta o quiere dar un comentario adicional? Bienvenido. Muy bien, si no tenemos comentarios, entonces cerramos este tiempo con una oración. Así que acompáñame a orar un momentito, dando gracias a Dios por este tiempo. Padre de los cielos, gracias Señor por tu palabra siempre, 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 Señor, es
perfecta nuestro camino. Señor, queremos hacer las buenas obras que nos has encargado. Queremos oír tu palabra y no solamente oírla, sino queremos que reforme nuestra mente y por lo tanto se reformen nuestros actos. Señor, gracias. Reforma nuestra mente para que nuestros actos también sean reformados. Sí, Señor, queremos eso. Queremos que tu justicia, tu amor, tu verdad llegue a cada una de las personas que nos rodean. Hijos tuyos o de repente aún inconversos. Señor, tu amor es así. Eres rico en misericordia y nosotros somos tus hijos. También debemos actuar en misericordia. Señor, ayúdanos a amar a nuestros hermanos. Que busquemos hacer el bien y sobre todo a aquellos que están sufriendo muchas necesidades. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El Señor les bendiga, hermanos. Conmigo será hasta el próximo miércoles. Y de paso envío saludos a todos los que me están escribiendo por comentarios. Gracias, hermanos, ¿no? El pastor Mike no es hermoso. Hermosa es la palabra del Señor, pero me voy contento de que escuche de que es un hermoso devocional, ¿no? Sí, así es. La palabra siempre trae alegría a nuestro corazón. El Señor les bendiga y ánimo para estar mañana y listos para seguir la secuencia de lo que tenemos cada día. Bendiciones.